Vamos a leer, para principiar, vamos a leer el capítulo 8. Todos ahí su Biblia, enciéndanla o ábrala. Y vamos a leer el capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Aquí está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Imagínense cómo estaba ahí la situación, ¿verdad? Hombres piadosos enterraron a Esteban, y más que piadosos, yo creo que muy valientes, ¿verdad ustedes? Porque ¿quién en su sano juicio, sabiendo que se están llevando a todos, no se quedó en su casa, ¿verdad? Yo no sé si los que son contemporáneos conmigo se recordarán antes cuando lo agarraban a uno para el ejército. Antes andaba un camión, solo para hacer un poquito de historia ahí. Antes andaba un camión del ejército recogiendo a todos los jóvenes que andaban vagabundeando en la calle después de las 8 o 9 de la noche. Y uno solo oía el zumbido del camión y patitas, ¿para qué te quiero?, ¿verdad? Salía uno corriendo. Oye, la juventud pues no sufre de esa adrenalina, ¿verdad? Porque era una adrenalina salir corriendo uno para su casa a esa hora. Pero imagínense, yo me imagino, ¿verdad? Porque viví ese temor en aquel entonces. ¿Cómo era estar diciendo, yo soy cristiano? Sí, yo sigo a Cristo, proclamo su nombre, y que de un momento a otro lleguen a su casa. Bueno, así tal vez, qué bonito, ¿va? Que le tocaran unos suavecitos. Me imagino que le han de haber matado las puertas a uno. Y dice que los sacaban arrastrados. Hombres, mujeres. Entonces, el ambiente en el que estaban ellos era pero bastante de tener temor. Amén. Vamos a seguir aquí. Recuerden que estamos dándole seguimiento al capítulo 8. En los siguientes versículos vamos a hablar de un personaje. Este era Felipe. Felipe era un diácono. ¿Se recuerdan que habían escogido unos diáconos? Estaba Esteban, estaba Felipe y habían otros. Entonces, Felipe era un diácono, pero también era un evangelizador o evangelista. Déjeme contarle que ahí, para que usted lo apunte, Felipe fue uno de los primeros evangelistas en predicar fuera de Jerusalén. Eso es un dato bastante interesante. Vamos a ver cómo era porque vamos a ver el capítulo 4, y cuando usted abre su Biblia, mira arribita, dice predicación del evangelio en Samaria. Y esto es bien trascendental, porque judíos y samaritanos tenían diferente manera de ver a Dios. Cada uno decía que estaba a su manera, ¿verdad? Hoy en día la cosa es muy similar. Hay varias religiones que dicen seguir a Dios, seguir a Cristo, pero a su manera, porque se lo reveló un ángel, porque un hombre tuvo un sueño, ¿verdad? O que Pedro es el fundador de la iglesia, etcétera. Pero cada quien lo lleva a su manera. Entonces, seguimos muy similares en aquel entonces al día de hoy. Como usted se recordará, también, para hacer un poco de más énfasis, la mujer samaritana, ¿verdad?, que le atendió a Jesús. Y en el Juan 4:9, no lo busquemos ahí, pero dice, solo una parte dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, Felipe iba a ir a predicar a un lugar donde no iba a ser bienvenido. Porque dice que judíos y samaritanos no es que no se hablaran. El tema es que dice que no se trataban entre sí. O sea que
Eran completamente apáticos. Vamos a irnos a leer el versículo 5 al 8. 5 al 8 dice: Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad porque Felipe llevó la palabra de Dios. Hoy en día nosotros venimos a la iglesia porque también queremos tener algo. Andamos buscando algo del Señor. Algunos, otros venimos a alabar y bendecir su nombre. Pero en nuestra sociedad, en Amatitlán, en la ciudad capital, hay mucha gente, muchos corazones que están secos, muchos corazones que están dolidos. Y esa es una de nuestras labores, como hizo Felipe, llegar a esas ciudades necesitadas a evangelizar. Hoy en día vemos matrimonios que están solo por estar. Vemos padres alejados de sus hijos, hijos que no quieren visitar a sus padres. Vemos ancianas abandonadas por allí. Muchos viven una doble vida, endeudados, amargados, inconformes con las situaciones que cada uno vive día con día. Felipe llevó la palabra de Jesucristo a los samaritanos. ¿Cuándo nosotros vamos a llevar la palabra a la gente que lo necesita? Porque ese es el reto, hermanos. La palabra de Dios está para que nosotros tomemos ejemplo de lo que la gente hacía aquel entonces. No podemos seguir nosotros siendo apáticos a la situación que están viviendo en los alrededores. Usted podrá decir, es que ellos ya no se componen usted. Ellos ya no. Hace unos meses atrás venía un matrimonio que asistía aquí a la iglesia. Bueno, no asistía, eventualmente venían, y una vez que venían, en el parqueo se pusieron a discutir. Agarraron sus cosas y se fueron. Le hablé a un hermano y me dijo, sí, mira, yo los he ido a visitar, pero no quieren. La falta de amor, la falta de tener a Jesucristo en nuestros corazones, la falta de que alguien evangelice de forma correcta a las personas es lo que el pueblo necesita. Necesitamos a un Felipe, necesitamos gente que evangelice a estas personas y las transforme. Y muchas veces nosotros también, bueno, no voy a hablar por mí. Muchas veces también nosotros somos cojos espirituales, ¿verdad? Hoy estamos, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. O tal vez inclusive paralíticos espirituales. No nos queremos meter al río del Señor. No nos queremos meter a servir. Estamos en una situación que nos sentimos bastante cómodos. Dios es bueno. Dios es verdadero. Yo le he contado a usted que yo comencé a tomar a la edad de 15 años, ustedes. A la edad de 15 años yo comencé a tomar porque yo no era feliz. Vengo, mejor dicho, de un matrimonio de padres divorciados. Y ellos se divorciaron cuando yo tenía aproximadamente 8 años. Y yo pensaba
que ellos se habían divorciado por mi culpa. Porque muchas veces nosotros como papás no somos tan abiertos de comunicarle todo a nuestros hijos, sino reservamos muchas cosas y los hijos ignoran las situaciones que están pasando. Entonces, yo tenía 8 años y cuando comencé a tomar porque yo era infeliz realmente. Porque yo creía que todo lo que me pasaba era por mi culpa. Hasta que un día, como dijo mi esposa me presentó el plan de salvación y como dice ella, el alma para Cristo y el cuerpo para mí, dice ella, ¿verdad? Y ella, a través de ella yo conocía a Jesucristo. Pasaron 10 años. 10 años yo pasé consumiendo licor. Entonces, el que a usted lo evangelicen de una forma correcta, del que usted salga de su zona de confort y evangelice a alguien, le presente el plan de salvación de Cristo, usted puede transformar vidas completas, no solo una, sino que tal vez cientos. Pero tenemos que tomar esa decisión. La decisión de Felipe de ir a predicar a Samaria, a los samaritanos, aquellos que no creían en Jesucristo. Amén. Hágame un favor, si el que está a la par suya se está durmiendo, déjelo. Oye, puede que solo aquí tenga el paz. O sea, no se preocupe por él. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a seguir leyendo aquí capítulo 8. Espérenme que la tecnología a mí me atropella a ustedes. Amén. Vamos a leer, ahora nos vamos a leer capítulo 9. Capítulo 9, no, versículo 9, perdón. Capítulo 8, versículo 9. No quiero confundirlos. Ahí seguimos en el 8, 9, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y él estaba atento porque sus artes mágicas le habían engañado mucho. Vamos a parar ahí. Mire, estaba predicando Felipe y entre ellos había un brujo, un engañador. Amén. Vamos a saltarnos al 13 y dice que de todo lo que estaba haciendo Felipe, ¿verdad? Estaba predicando, dice, el 13 dice: también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire, Felipe convirtió a un brujo. Interesante, ¿verdad? Interesante, porque dice que ese Simón, dice que él tenía poder, pero la palabra del Señor fue poderosa. Vamos a irnos ahora al versículo. Vamos a estarnos saltando los versículos, hermanos, porque si no aquí no es vigilia, ¿verdad? No es vigilia. Vamos a irnos al versículo 17. Entonces, dice, versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto fue después de que vinieron los apóstoles ahí con Felipe. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mire, este Simón aceptó a Cristo y fue bautizado, ¿verdad? Y aquí dice la palabra: que el que aceptara a Cristo como Salvador y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Pero él, en lo profundo de su corazón, no, aún había en él algo que lo hacía seguir teniendo ese poder,
esa situación de poder que él quería tener. Vamos a saltarnos hasta el versículo 22. 22, vamos a ver, Viendo esto, los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles vieron esto y vamos al 22 y le dijeron: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mi vida. Los apóstoles hicieron recapacitar a Simón, y Simón recapacitó, ¿verdad? Y pidió que oraran por él, porque él aceptó que había una situación en él, que había amargura. Habemos muchos cristianos que a veces oímos la palabra que nos presentan los predicadores y no corremos a tratar de seguir transformando nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, transformar nuestras vidas. Necesitamos ser transformados. No porque yo se lo diga, ni porque otro pastor o predicador se lo diga acá, sino que es para nuestro bien. ¿Sí? No el seguir en las cosas del pecado, seguir con un corazón amargado, no nos trae nada, ningún beneficio. Es necesario que nosotros seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Mira qué emoción estar aquí. Gloria a Dios. Mire, ¿cómo podemos aplicar este testimonio o esta prédica o esta situación que vivió Simón y Felipe? ¿Verdad? Porque es un buen relato que nos puede ayudar para nuestras vidas. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por los deseos de tener más poder, más dinero, más reconocimientos en la sociedad e inclusive dentro de la familia, y olvidamos que lo verdaderamente importante es ayudar a los demás y vivir en amor. La palabra de Dios está, toda la palabra de Dios, hermanos, hay unas grandes muestras de amor. Y aquí Felipe también demuestra el amor de Dios hacia este hechicero, ¿verdad? Hacia esta persona, hacia Simón. Él lo evangeliza y lo deja que esté ahí, no por su pasado lo trata de desechar, ¿verdad? Sino que sigue ahí con él. La hechicería y la magia es pecado, ¿verdad? Y el pecado nos aleja del Señor. Si nosotros pecamos, hermanos, y pecamos, nos alejamos del Señor. No podemos seguir nosotros pecando. Y por cierto, ahí anda un murciélago, se nos metió ahí. Van a comenzar a reprender al pobre animalito. Gloria a Dios. Solo sangre chupa, no se preocupen. Vamos a ver otros versículos aquí bastante interesantes, hermanos. Vamos a ver la historia, o vamos a leer los versículos donde habla sobre Felipe y el etíope. Vamos a leer versículo 26. Mire, dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Usted
Usted y yo debemos de estar muy atentos a la palabra del Señor. El Señor en algunas ocasiones nos va a hablar para sacarnos de nuestra zona de confort, de nuestro lugar donde estemos cómodos. Con mi esposa por muchos años estuvimos muy cómodos yendo los domingos a los servicios, pero se presentó una situación en nuestra vida y el Señor nos sacó de nuestra zona de confort. Déjeme decirle que mi esposa siempre ha sido punta de lanza con temas de la búsqueda del Señor, de la oración, ¿verdad? No me avergüenzo porque ella es la que me ha enseñado y yo he ido tratando de ver cómo le hago ahí, le echo el cuerpo para ganarle, pero el Señor nos habló en varias ocasiones y nosotros no hicimos caso. Tuvimos una situación complicada en nuestra vida y a raíz de eso es que hoy yo estoy aquí presente, porque el Señor nos sacó de nuestra zona de confort. Es necesario que cuando usted escuche la voz del Señor, salga de su zona de confort. No espere, como le pasó a hermana Silvia y al hermano Eric, tener una situación complicada para entonces decir, sí pues, voy a servirle al Señor porque sí necesito de Él. No es así, hermanos. Necesitamos, si usted esté atento, cuando es una mariposa, cuando el Señor le hable, para que usted se mueva y busque. Aquí el Señor le está dando una instrucción. Me voy a saltar hasta al siguiente, 27. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Mire, otra vez, ¿verdad? Felipe fue movido para llegar con este etíope. En el versículo anterior, Felipe le habla a un brujo. Más adelante, en estos versículos, Felipe le está hablando, como quien dice, al ministro de finanzas. ¿Sí? ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante de todo esto? Que la palabra de Dios es para todos. Pobres, ricos, pecadores, no pecadores. Porque dice que este etíope venía de adorar de Jerusalén. O sea, y aunque venía de adorar, no entendía lo que él estaba leyendo en la palabra. Y voy a hacer un paréntesis acá, porque me surgen algunas inquietudes. ¿Cuánto le costaría la Biblia a ese hermano en aquel entonces? Sí, porque no es como hoy, ¿verdad? Usted va a una librería y deme 2, ¿verdad? Deme 3. Voy a esperar agosto, el mes de la Biblia, y la compro. Saber ni cuánto le costó. Obviamente usted va a decir, no, hombre, sí, él tenía un montón de plata. Está bien. Pero muchas veces 500 quetzales. Son 500 quetzales, ¿verdad usted? Entonces miren el deseo que él tenía de buscar la palabra de Dios, de tratar de entenderla. Pero él dice que no la entendía. Y más cuestionaba él, no hay nadie que me explique, decía. Y el Señor en su gran amor, por eso le digo que la palabra está llena de amor, en su gran amor le manda a Felipe para que le explicara. Y dice la palabra, vamos a leer ahorita más adelante, que se bautiza. Vayámonos al versículo 35. Dice,
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire, qué bonito, ¿verdad? Que usted sea la persona que evangelice a un amigo, al que va sentado a la par suya en la camioneta, con el que se topa en el supermercado, a su compañero o a su compañera ahí del trabajo o de estudios. Dice que Felipe le explicó todo lo que tenía que hacer y le presentó el plan de salvación de Jesús. Vayámonos al 39. Cuando subieron del agua, 38, voy a regresar. Y mandó para el carro y descendió ambos. Voy a regresar todavía a otro, hermano, si no, no me voy a dar a entender. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien pues, y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendió ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí termina el versículo. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Pues como le decía, esta historia del etíope y Felipe pues nos muestra que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a presentar el plan de salvación a las personas. Siempre. Es importante que nosotros estemos en oración, que leamos la palabra, que estudiemos las escrituras, para estar dispuestos a dar testimonio cuando nos toque de nuestra fe ante los demás, ¿verdad? Al igual que Felipe, debemos de compartir el evangelio siempre que Dios nos llame. Eso es bien importante. Voy a seguir porque tengo unas anotaciones aquí, hermano. Si no, después se me olvidan. Es importante también que nosotros estemos muy atentos al Espíritu Santo. Hay en muchas oportunidades nosotros no le damos la importancia al Espíritu Santo. Usted cuando esté orando ahí en su casa, pida al Señor que sea una unción fresca del Espíritu Santo que usted tenga, porque eso le va a ayudar a seguir adelante, ¿sí? El libro de los Hechos es fascinante porque nos da testimonio que la palabra de Dios, como les decía, es para ricos, es para pobres, para pecadores y para todos. Dice que pero sobre todo, lo que a mí me deja bien sorprendido es en el ambiente social y situacional que estaba viviendo el pueblo, y eran perseguidos, y a pesar de eso, la gente andaba predicando el evangelio del Señor.